Hola, buenos días a todos. Soy Ana Moreno del Departamento de Consultoría y Formación Especializada de Andalucía Trade y hoy celebramos el webinario sobre la nueva revisión 4 del protocolo SAE. Al final de la exposición de Carlos Vázquez podréis plantear vuestras consultas y vuestras preguntas a través del chat. Y antes de dar comienzo con la presentación, tenemos aquí con nosotros a Alicia Arroyo, que es gerente de operaciones de certificación agroalimentaria y nos va a hacer una breve presentación de la empresa A+, que es quien organiza este webinario. Alicia, cuando quieras. Hola, buenos días. Por mi parte, tampoco voy a quitar mucho tiempo, digo, pero sí que quería, bueno, que os situarais desde nuestra perspectiva, ¿no? Pues quiénes somos, qué hacemos. APLUS realmente se forma, ¿no? Por la unión de muchas empresas. Ahora, en la última presentación que tenemos, somos más de 23.000 empleados. Yo creo que ya vamos por 25.000, porque al fin y al cabo, nuestra actividad no es solo la inspección, auditoría, ¿no? Que es lo mejor la que estáis más familiarizados vosotros, ¿no? A conocer, sino que en otras comunidades autónomas llevamos temas de ITV, hacemos temas de inspecciones reglamentarias, prevención, apoyo a la construcción, laboratorios incluso, no solo de laboratorios físico-químicos, sino también de industria. Muchas veces cuando nos llaman, ¿no? A algunos potenciales clientes, incluso nosotros no sabemos, ¿no? Muy bien qué unidad, ¿no? O qué área lleva ese producto, pero bueno, es la idea un poco, ¿no? Intentar darle al cliente, ¿no? Pues todo lo que necesitan, ¿no? Intentamos ser partner o acompañar, ¿no? A nuestros clientes. Pasa si quieres la siguiente, Ana, gracias. Sí, O Carlos. sí, te paso ya. A ver, Intentamos acompañar a los clientes en todas las demandas que puedan tener dentro del espera. área de certificación y la inspección. Va a tener Muchas que veces compartir, perdón, Alicia, va a tener que compartir Ana porque se queda pillado. se queda pillado, ¿no? Ana, ¿tú estás por ahí Sí. todavía? Espera, un segundo, a ver si consigo que. Ay, gracias. Se nos queda colgada. Sí, Ana, dejo de compartir, ¿vale? Y te Ay, paso Ana, que aquí está en silencio. Ya, ahora Alicia, bueno, parece que va otra vez. Venga. Sí, es verdad, me había activado la cámara, pero no el Ah, micrófono. Nada, ya está Alicia. Ya está, ¿no? Es que yo creo que sí, si yo comparto la presentación vamos a tener el mismo problema, porque la es más lentito, plataforma ¿no? tiene su ritmo. Vamos a tener Vale. Vale, paciencia. Seguimos entonces, ¿no? Vale. Sí, sí, sí. seguimos entonces. Como decía, la idea nuestra de Aplus es de acompañar a nuestros clientes en todos los servicios, ¿no? que estén en nuestra mano, ¿no? Incluso muchas veces nuestros clientes son los propios que nos demandan a nosotros qué es lo que van necesitando, ¿no? O que les piden sus clientes, ¿no? Entonces, dentro de esto, pues el área agroalimentaria, ¿no? Que es la donde pertenecemos Carlos, Carmen y yo, intentamos dentro de esquemas que no todos tienen una normativa de obligatoriedad, ¿no? A nivel de Real Decreto o de reglamentos, ¿no? Sino que muchas veces son esquemas privados que las grandes cadenas de distribución pues piden, ¿no? A sus proveedores para, para incorporar sus productos, ¿no? En sus líneas de venta. Y también, pues bueno, debemos de estar ahí apoyándoles y ofreciéndoles este tipo de esquemas, IFS, BRC y demás. En el día de hoy, pues lo que sí que queríamos comentaros es la nueva versión del reglamento SAE, ¿vale? Del sistema de exportación para productos de origen animal a terceros países. Alicia, Y contamos con Carlos para hacer esta exposición. Carlos, antes de pertenecer a Plus, pues él venía ya auditando este esquema con otra entidad de certificación. Ya con nosotros, pues lleva ya varios años, ya tiene una amplia experiencia. De hecho, incluso ya también, pues Carlos es auditor también de otros esquemas, aparte de este, que es el que os queríamos, ¿no? Pues comentaros. Carlos, te doy paso ya como experto en la materia para que ya sigas tú, ¿vale? Con la exposición. perfecto. Muchas gracias Muchas a todos gracias. y sobre todo a Ana por darnos esta introducción. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues lo primero, buenos días a todos. La idea del webinar de hoy es que veáis un poco por encima los cambios más importantes que nos trae esta nueva revisión del protocolo, que entrará en vigor el 1 de febrero de 2024. Veníamos de la versión 3, que entró en el 2019,
Y digamos que este cambio de versión le va a dar mucha más trascendencia al sistema. El sistema se va a volver mucho más exigente, ¿vale? Porque ha habido una serie de criterios y una serie de revalorizaciones de los incumplimientos y de los requisitos que hacen que coja bastante más peso y que nuestro sistema tenga que ser mucho más fiable para evitar errores, ¿vale? Vamos a ver principalmente los cambios que más nos van a afectar. Dentro de definiciones, eh, hay 3 definiciones que han cogido ya más relevancia y que en este protocolo se definen con más detalle. Dentro de producto final, por ejemplo, se deja claro que es aquel producto que tiene la última etapa de reenvasado y reacondicionado. Es decir, si una empresa hace la elaboración de jamones, eh, pero al final hay otro eslabón de la cadena que hace el loncheado y el envasado, el producto final se formará en esa última instalación, que será el EPF, ¿vale? Que realiza el acondicionado de ese último producto previo a la exportación. Por otro lado, establecimiento de origen, perdón, esto anterior del EPF y el producto final es muy importante de cara a la autorización de los terceros países, porque hay países que exigen autorización en toda la cadena y otros que exigen autorización del EPF. Pues en ese caso tendríamos que valorar nosotros en qué punto estamos. Por otro lado, establecimiento de origen deja claro que es el lugar de carga de la mercancía. Si yo saco la mercancía desde un almacén de productos, de un almacén frigorífico, que no es mi instalación, ese será el establecimiento de origen, que será importante definirlo porque será donde aplique las pautas del autoprecintado si me aplica, ¿vale? Entonces, lo mismo, cuando hay países como por ejemplo Japón, al que yo voy a exportar desde un almacén frigorífico, si me exige autorización en toda la cadena, incluido el almacén frigorífico, pues a ese establecimiento de origen le aplicará tener SAE y estar en lista para Japón, ¿vale? Será una de las comprobaciones que se harán, que ya se venían haciendo. Y por otro lado, que va a tener mucha trascendencia, se define la figura del operador comercializador. Muchas veces nos lo encontramos con las maquilas. ¿Quién es un operador comercializador? Pues, por ejemplo, la empresa que es dueña de los cochinos, los manda al matadero y se los vende a una sala de despiece. Digamos que el cliente de la sala de despiece, o sea, el cliente del matadero es el operador comercializador y la sala de despiece es el cliente del operador comercializador, porque es a quien le vende esas canales. Deja claro ya este protocolo que eso se tiene que homologar. Hay varias opciones. Puedo hacerlo por un acuerdo a 3, un acuerdo a 2 o en base al anexo 2. Pero todos los eslabones de la cadena que tengan una función tienen que estar homologados. Al final somos nosotros como empresa, bueno, sois vosotros como empresa los que tendréis que decidir cómo vais a actuar, ¿vale? Hay que diferenciar entre operador comercializador y trader. O sea, el operador comercializador siempre es al inicio de la cadena, no es la empresa que realiza la exportación. Eh, por lo tanto, es importante que lo diferenciemos, ¿vale? Porque al final el sistema trabaja de formas diferentes para ambos eslabones. Por otro lado, dentro de los tipos de auditoría se define, ya os digo, aquí no podemos entrar tampoco en muchísimo detalle porque en una hora sabéis que no da tiempo a poder verlo todo. Pero bueno, después con vuestras preguntas intentaremos resolver las dudas y que os quede un poco más claro todos los cambios. Dentro de la auditoría extraordinaria se deja claro un nuevo concepto que son las auditorías que se realicen a petición de la Dirección General de Salud Pública. Si se detecta un incumplimiento en una exportación o incluso en una partida que yo suministre a un cliente y que se detecte, podrían solicitarse una auditoría por parte del Ministerio a la entidad de certificación para que investigue cuáles son las causas de esos incumplimientos. Porque muchas veces, bueno, no hay problema hasta que en frontera paralizan una exportación porque no se cumplen requisitos o se detecta algún incumplimiento. Entonces, bueno, es un tipo de auditoría que nos permite comprobar qué es lo que está pasando, ¿vale? Se define ya como tal. Después, otro cambio importante con las nuevas tecnologías y que ya vivimos todos en el COVID. Hay quien está a favor y hay quien está en contra, pero ya se define cómo se va a hacer. Las modalidades de auditoría. Como sabéis, ahora después lo veremos, aumentan tiempos de auditoría, que va a ser uno de los cambios más importantes para la empresa. Pues con esos aumentos de tiempos de auditoría, para facilitar las labores en la empresa y para que tampoco se penalice mucho, porque el auditor tenga que estar en una instalación que si ya tiene a día de hoy 2 días, pasaría a 3,
pues se permite que una parte de esa auditoría se realice en remoto y ya se define como tal. En las no anunciadas, que se realizan los 2 primeros años desde una certificación inicial, entre el cuarto y el octavo mes desde la fecha de auditoría, la no anunciada se puede realizar de forma completa en remoto, lo cual pues, facilita desplazamientos y facilita un poco la dinámica de trabajo. Y después, con las auditorías de mantenimiento, de renovación o de modificación, hay una parte que se podrá realizar en remoto. ¿Cuál es esta parte? Pues la reunión inicial, la revisión documental, con la versión 3 existía la revisión documental previa. Ya sabéis que siempre que preparabais la auditoría, el auditor os solicitaba la documentación para estudiarla. Eso en este protocolo, con esta versión, se ha eliminado. No hay revisión previa, ¿vale? Entonces, sí hay una revisión que se puede hacer en forma en remoto, pero tanto auditor como empresa, conectados de forma simultánea. Después, la visita a planta y los ejercicios de trazabilidad, en todos los casos, salvo en las no anunciadas, serán presenciales. No se pueden hacer ejercicios de trazabilidad ni visita a planta en forma remota. El autoprecintado, si se gestiona fuera de las instalaciones, también se puede hacer en remoto y la reunión final también tiene que ser presencial, ¿vale? Entonces, han dejado de forma obligatoria la visita a planta, los ejercicios de trazabilidad y la revisión y la reunión final como presencial. ¿Quién decide esto? La empresa. O sea, sois vosotros los que diréis, oye, pues yo quiero que del día y medio que me toca de jornada, medio sea en remoto y uno sea presencial. Tened presente siempre que la parte presencial tiene que ser un tiempo suficiente como para que podáis realizar los ejercicios de trazabilidad y la visita a planta de forma correcta. Obviamente no se puede definir 0,5 jornadas para los ejercicios de trazabilidad y la visita a planta y uno en remoto, porque casi seguro no va a dar tiempo, ¿vale? Entonces, bueno, al final esto tiene que empezar a rodar y tenemos que ir viendo cómo lo vamos a gestionar. Pero ya está definido, ¿vale? Entonces, bueno, imagino que todos habréis sufrido sufrido, o a quien le guste no será sufrir, pero las auditorías en remoto siempre son más tediosas. Pero bueno, lo empezaremos a ver a partir de febrero. Por otro lado, tiempos de auditoría. De los cambios más importantes que trae este protocolo. Aumentan tiempos de auditoría, todos. O sea, como mínimo, el tiempo base de jornada, el tiempo base de auditoría pasa de una jornada a una jornada y media. ¿Qué quiere decir esto? Pues que todas las empresas que tenían un día de auditoría van a pasar a tener un día y medio, salvo que justifiquen por medio de los criterios que el protocolo establece, ya sea porque tengan un sistema muy sencillo con un proveedor y un ASE, o que tengan un alcance de nivel 2 y una única línea de producción, o que se realicen con esquemas combinados como IFS o BRC, aunque yo creo que eso no lo hace nadie, porque además los ejercicios de trazabilidad no tienen nada que ver. Si yo tengo algún argumento que pueda reducir tiempo, se puede justificar. Eso obviamente lo veréis cada uno con vuestras entidades de certificación. Sí que hay pocos motivos para reducir tiempo y hay muchos motivos para aumentar tiempo. Adicionalmente a esta jornada y media, ¿vale? Cualquier empresa que haga más de 13 exportaciones o que emita más de 13 DAC o que tenga más de 10 fichas de especificaciones o que haga más de 25 sustituciones. Las sustituciones de certificado, que luego entraremos en ellas, es otro de los puntos más importantes que nos vamos a encontrar. Si yo hago muchas exportaciones y tengo muchas sustituciones, tengo que analizar por qué. Porque a partir del 1 de febrero, en todas las auditorías, se verificará el 100% de las sustituciones de certificado. Y en la mayoría de los casos, o en muchos de ellos, generarán un incumplimiento, tal y como se define en el nuevo protocolo. Entonces tengo que asegurarme que si yo hago una sustitución no es por mi culpa y es por un fallo, la información que me ha facilitado el cliente. Tal. Entonces, lo que decíamos al principio, la jornada base pasa de 1 a 1,5. Todo. Y ahora, si yo hago más de 13 exportaciones o más de 10 fichas o más de 25 sustituciones, puedo, es opcional, aumentar tiempo de auditoría un 50%. Por lo cual ya me voy a una jornada de 2,25. Esto cada empresa tiene que analizar como su sistema. Si el sistema es complicado, pues habrá que aumentar tiempos. ¿Por qué? Porque aparece un nuevo requisito, el requisito de SP autocontrol. Muchos requisitos que antes teníamos como salud pública, que iban con atestación de los servicios veterinarios oficiales,
han pasado a ser requisitos DSP autocontrol. ¿Qué son estos requisitos? Parámetros de proceso principalmente. Pues ya sea una pasteurización, tiempos de curación, fechas de sacrificio, tratamientos térmicos, muchos parámetros, especies, garantía de que no hay cruce de especies, de que solo estoy usando origen bovino, por ejemplo, que no hay contaminación con porcino. Seréis vosotros en la auditoría donde tendréis que justificar el cumplimiento de estos requisitos. Entonces, si yo estoy cogiendo una exportación de queso que va a Guatemala y Guatemala me exige que acredite la pasteurización del queso, si hay 20 lotes, pues tendré que comprobar la trazabilidad. Podré hacer un muestreo, pero siempre que se haga un muestreo no puede haber una reducción de tiempos de auditoría. Con lo cual, al final vamos a valorar un poco cómo se adapta todo el sistema, ¿vale? Estos requisitos de SP autocontrol sois vosotros los que tendréis que, y de hecho lo ideal es que mientras antes lo hagáis mejor, porque aunque empiecen a aplicar a partir del 1 de febrero de 2024, si vosotros vais a exportar una partida de jamones que entró en vuestra casa en 2021, vais a tener que acreditar los tiempos de curación, aunque la exportación se haga en marzo del 24 y el producto haya entrado en el 21, porque el requisito ya aplica. Si tu proveedor, por ejemplo, de esa mercancía que te suministró las canales con DAC no te ha dado la información sobre la fecha de sacrificio de los animales porque en su momento no lo necesitaba, pues tendrás que preocuparte de conseguirla, ¿vale? Para poder justificar el cumplimiento de esos requisitos. Pero ya digo, sois vosotros como empresa los que tendréis que ver qué os afecta para poder garantizarlo, ¿vale? Entonces, los ejercicios de trazabilidad, al haber un nuevo requisito que tenemos que comprobar, van a hacer que aumenten esos tiempos de auditoría. Ya están disponibles los certificados en versión 4. Cuando descargáis la lista de requisitos, hay dos pestañas, versión 3 y versión 4. Cuando abrís la versión 4, dentro de la categoría de exportador, podéis comprobar cuáles os aplican. Por otro lado, otro de los puntos importantes, sustituciones de certificado. Lo que os decía al principio, se tiene que comprobar por qué se han hecho todas las sustituciones de certificado. Y si es por un fallo en la evaluación de partida, pues generará un incumplimiento que podrá ser leve o grave. Viene definido ya en qué punto se puede considerar grave y en qué punto se puede considerar leve. ¿Qué problema nos encontramos aquí muchas veces o qué pasa muchas veces? Que el departamento que solicita los certificados de exportación es el departamento de exportación que es diferente al departamento de calidad. Calidad le pasa a ellos los datos y ellos hacen la exportación. Ellos no tienen muchas veces el control que el propio departamento de calidad tiene sobre las partidas. Por eso hay que asegurarse muy bien de que los datos que se facilitan son correctos y no hay errores, ¿vale? Porque un cambio de lote, un cambio de peso, un cambio no sé, este tipo de cambios, pues me pueden generar una no conformidad grave, ¿vale? Entonces, analizar si tenéis sustituciones y por qué, ¿vale? De hecho, el registro de evaluación de partida en versión 4 ya incluye un punto nuevo sobre este tipo de sustituciones, el motivo y el nuevo certificado. Por otro lado, los criterios que han cambiado en referencia a la valoración de las no conformidades. Estos tienen mucha trascendencia porque al final, en el momento en el que tú cambias la valoración de las no conformidades, todo se vuelve más complicado, ¿vale? En la versión 4, si había un punto dentro de la clasificación para, por ejemplo, las enfermedades, que si te faltaba un DVR o había una enfermedad que no incluía el DVR, podría clasificarse como una no conformidad grave, ¿vale? Digamos que facilitaba o daba un poco más de flexibilidad. Con la versión 4, el hecho de que te falte una enfermedad o que te falte un DVR, directamente es una no conformidad muy grave. Como sabéis, una no conformidad muy grave, en SAE hay tres tipos de no conformidad. Leve, muy leve, directamente implica la suspensión del sistema. ¿Vale? Entonces, si a mí me falta un DVR o hay una enfermedad que el veterinario, por lo que sea, no ha podido incluir, se la ha olvidado o se la ha pasado y yo no lo he detectado, una no conformidad muy grave. No solo en las exportaciones que yo haga a terceros países, sino en los DAC que yo le suministre a mis clientes. Por eso es muy importante que cuando firméis un acuerdo, sepáis lo que estáis firmando. A día de hoy nos encontramos acuerdos con fichas de especificaciones de 40 páginas. O sea, desde que salió el protocolo de certificación versión 3, ya se especificó que en los DAC hay que hacer referencia a los acuerdos. Cada vez se ven menos fichas
y es lo ideal, ¿vale? Porque al final el protocolo está pensado para que dentro del acuerdo vosotros recojáis los requisitos de origen y trazabilidad, sanidad animal y en el futuro SP autocontrol que tengáis que garantizar. Además, es muy importante esto. ¿Por qué? Porque tú tienes que definir qué requisito vas a garantizar. No vale copiarlos todos, porque si no, cuando tú vayas a hacer el certificado de exportación, no sabes qué opción tienes que marcar. Entonces, bueno, al final aquí no podemos entrar mucho, pero es importante que consigamos adaptarlo a lo que pide el actual protocolo de certificación, porque además, aprovecho, en la ficha de especificaciones tendremos requisitos de salud pública que requieran atestación por parte de los servicios veterinarios oficiales y yo nunca podré garantizar eso en una mercancía que suministre con DAC. ¿Vale? Entonces, cuando nos vamos a tanto a la definición de ficha de especificaciones como al acuerdo, lo veréis claramente. ¿Por qué es importante que esto lo tengamos bien definido? Porque si yo no tengo bien definido qué es lo que tengo que garantizar, es muy fácil que me equivoque. Entonces, es muy importante que cuando un cliente me diga, oye, fírmame un acuerdo, vale, que el acuerdo esté bien y que yo tenga claro qué requisitos de origen y trazabilidad, sanidad animal y SP autocontrol tengo que garantizar, porque si no, me puede generar un incumplimiento. ¿Vale? Entonces, en referencia a la clasificación de las conformidades, ¿qué ha cambiado? Los DVR, si no están completos o falta alguna enfermedad o no se adapta la documentación o sea, si no se adapta el modelo del DVR al establecido, directamente una no conformidad muy grave. Y ya os digo, sobre todo o sea, sobre todo revisar con la misma exhaustividad las salidas que hacéis a terceros países como las salidas que hacéis a vuestros clientes con DAC, porque tiene la misma trascendencia. Otro incumplimiento, los DAC. Si yo tengo todos los DAC de mis partidas y mis partidas están correctas, perfecto. Si me falta un solo DAC de una de mis partidas o el DAC no está correcto, no conformidad muy grave. Y esto no es difícil que ocurra, porque de hecho a día de hoy nos seguimos encontrando empresas que firman con proveedores un acuerdo y luego en el DAC el proveedor hace referencia a otro acuerdo que no tiene nada que ver con lo que habían firmado en un origen. Eso es una conformidad claramente porque el DAC no está correcto. O sea, al final siempre va a prevalecer lo que venga en el DAC. Tú puedes haber firmado lo que quieras, pero si tu proveedor en el DAC te está declarando cumplimiento a unos requisitos, son esos requisitos los que se cumplen. ¿Vale? Entonces, es muy importante que hagáis una buena revisión de la documentación que os llega a vuestra casa. ¿Qué más nos encontramos de los cambios? Sigue estando el requisito de haber informado a todos los ganaderos de aquellas enfermedades que requieren que quiera que me garanticen los animales que ellos me suministren, así como el origen España. La clave 30 también se define dentro de la clasificación de no conformidades como un incumplimiento muy grave el no poder garantizarla. Si yo tengo un país dentro de mi ficha de especificaciones que tiene clave 30, es decir, origen España, toda la mercancía que yo clasifique conforme a esa ficha de especificaciones tiene que ser clave 30. Pensar que vosotros, dentro de una misma ficha de especificaciones, podéis agrupar varios ases. De hecho, está pensado para que lo hagáis así. Pero siempre que se agrupen varios ases dentro de una misma ficha, se tienen que seleccionar aquellos requisitos de mayor nivel de exigencia. Yo no puedo en una ficha tener origen España, origen Unión Europea y origen un tercer país libre. ¿Por qué? Porque si yo meto mercancía de Francia conforme a mi ficha, no estoy cumpliendo el requisito de origen España, ¿vale? Y todos los requisitos de una ficha se tienen que cumplir durante todo el proceso productivo. Entonces es importante que hagáis esa clasificación de forma correcta. Ya os digo, si yo tengo clave 30 y no la garantizo, directamente no conformidad muy grave. Es decir, yo exporto una partida de chorizo a un país que tiene clave 30, se me cuela un animal de Portugal, me echa el sistema por alto. Y el problema de que te eche el sistema por alto no es una suspensión solamente, que también, o una retirada, o sea, una retirada. Es que, tal y como se define en el nuevo protocolo, toda la mercancía que se haya elaborado desde la última auditoría con resultado favorable estará afectada por la no conformidad. Entonces habrá que hacer un análisis de si finalmente esa mercancía que tú has elaborado desde la última auditoría que ha pasado un año, ¿qué pasa? ¿Vale? Eso tendríamos que ver a ver que nos encontramos en ese punto. Después, las sustituciones de certificado. Como os decía, si yo sustituyo el certificado por errores en datos en los establecimientos, problemas con la fecha, o sea, fallos en la fecha de sacrificio, en el nombre del producto, en el lote o en los pesos, directamente una no conformidad grave. Y el problema no es que sea una no conformidad grave en esta auditoría. El problema es que si el año que viene yo vuelvo a tener una no conformidad grave,
Sabéis que una repetición de una grave es una no conformidad muy grave. Entonces, bueno, imagino que saldrán criterios de flexibilización, o no lo sé, sobre este punto, pero que lo tengáis presente. Y después hay un punto de flexibilización que si la no conformidad, o sea, si, perdón, si las sustituciones que yo he realizado son menos del 5% por una serie de errores, como sea, por ejemplo, un error tipográfico, la fecha de salida, el número de contenedor, el número de precinto, los países de tránsito o el país de destino, si es menos del 5% puede ser leve, ¿vale? Y si es más del 5% ya directamente pasaría a ser grave. Después, el autoprecintado también se definen ya qué incumplimiento hay. El protocolo define o establece dentro del contenido mínimo, pensad que el anexo 2 es el contenido mínimo que vosotros tenéis que tener, ¿vale? Pues dentro de ese contenido mínimo, las pautas de autoprecintado se tienen que definir, aunque sean obvias. Si yo precinto en mi casa un contenedor que es muy sencillo, yo tengo que definir cómo hago ese autoprecintado, quién lo hace, quién es el responsable, ¿vale? Entonces, bueno, después sí que es verdad que en la clasificación de no conformidades hay dos criterios que flexibilizan o facilitan un poco digamos que quitan gravedad a las no conformidades. Si yo tengo un único incumplimiento no reiterado de un requisito del sistema de autocontrol, es decir, no puedo garantizar uno de los requisitos, se puede considerar como grave, ¿vale? Pero al final hay que valorarlo y que no esté en los que hemos comentado anteriormente, ¿vale? Como sabéis, al final la base del sistema es la trazabilidad. Entonces, si tu sistema de traza no funciona, o no eres capaz de reconstruir la totalidad de la partida, claramente va a ser una no conformidad muy grave. Si, por ejemplo, me falta información de uno de los establecimientos participantes, viene definido dentro de las no conformidades graves, ¿vale? Para poder tener un poco de flexibilidad en el sistema. Esto no está pensado, el sistema SAE no está pensado para penalizar a la empresa, ni mucho menos. Al final es un esquema que se aplica en España, pero sí que es verdad que las empresas tienen que tomarse en serio el cumplimiento de los requisitos de los terceros países, porque el hecho de que haya un fallo en frontera tiene mucha repercusión para España, ¿vale? Entonces, lo que busca este protocolo es que ya todo se haga se tome más en serio, digamos, esto, ¿vale? Por otro lado, aparece un nuevo concepto, suspensión temporal del certificado, ya sea de forma voluntaria o no voluntaria. ¿Para qué es la suspensión del certificado de forma voluntaria? Pues imaginaros que a la empresa se le va el responsable de calidad, tiene la auditoría en un mes, no hay nadie que esté preparado para pasarla, pues puede solicitarle a la entidad de certificación la suspensión temporal por un máximo de 6 meses, siempre y cuando dentro de ese periodo de suspensión no llegue la renovación. Como sabéis, en el SAE nunca se puede caducar un certificado, siempre hay que hacer la auditoría de renovación con antelación suficiente como para evitar que se me vaya a cancelar, a caducar el certificado. Entonces, si yo quiero una prórroga, digamos, pues puedo solicitar a la entidad de certificación esa suspensión temporal. Durante ese periodo de suspensión, todo el producto que se elabore no será exportable, ¿vale? Y yo antes de los 6 meses tendré que hacer la auditoría de levantamiento de suspensión. Esta suspensión no modifica los tiempos del expediente, ¿vale? Es decir, si yo renuevo el certificado siempre en enero, el hecho de que yo suspenda la suspensión no va a hacer que yo renueve en junio, ¿vale? Y después aparece otro nuevo concepto, que es la suspensión no voluntaria. Es decir, si la entidad de certificación detecta no conformidades graves o muy graves, si son muy graves directamente va a haber suspensión. Pero si detecta no conformidades graves que ponen en riesgo el sistema o que la empresa no tiene una capacidad suficiente como para garantizar el cumplimiento de los requisitos de los terceros países o de sus clientes, porque ha entrado un responsable nuevo que no le han dado formación, puede suspender temporalmente, durante un máximo de 3 meses, la certificación SAE a esta empresa. ¿Qué pasa? Desde que hay una suspensión, pensar que todo el producto anterior se va a ver afectado, ¿vale? Entonces nos tenemos que asegurar que nuestro sistema pues, es estable. Eh, Esto es un concepto nuevo, empezaremos a ver cómo funciona y qué aplicabilidad tiene. Y después, otro de los puntos importantes para que veáis la trascendencia que va a dar, acuerdo, ficha, ahora lo vemos. Eh, Dentro de otro de los puntos claros o sea, de las modificaciones, para que veáis la trascendencia que coge el sistema y la transparencia que va a tener
son las notificaciones de las entidades de certificación al Ministerio y a la Dirección General de Salud Pública. Cualquier no conformidad, las muy graves ya se estaban comunicando, pero cualquier no conformidad muy grave que afecte a la mercancía que yo haya exportado o que yo haya suministrado a un cliente con el que tengo firmado un acuerdo y que no cumpla requisitos, como por ejemplo que en el acuerdo de mi cliente la mercancía tenga que ser de origen España y le esté suministrando cochinos de Portugal, esos incumplimientos se tienen que notificar de forma inmediata a la Dirección General de Salud Pública, indicando el establecimiento, el DAC emitido, el cliente, para que tengan información de todos los incumplimientos, ¿vale? Al final va a haber información de toda la cadena, ¿vale? Entonces, eso es importante que lo tengamos presente. Vale, un segundo, a ver si quiere pasar esto. Vale. Ahora, contenido mínimo del SAE. Pues tenemos que adaptar nuestro contenido mínimo del SAE. ¿Por qué? Porque aparece un nuevo requisito, SP autocontrol. SP autocontrol es un requisito que algunas veces, como hemos dicho antes, garantizará a la empresa y otras veces garantizará a nuestro proveedor. Cuando garantice nuestro proveedor, podré incluir ese requisito en los acuerdos. Si dentro del acuerdo yo tengo diferentes tratamientos porque mi proveedor me suministra queso con leche cruda y queso pasteurizado. El queso con leche cruda me tiene que garantizar una curación, pongo un ejemplo, una curación mínima de 60 días. Pues tendrá que decirme cuando me emita un DAC que el queso tiene 60 días de curación o si me suministra queso pasteurizado que está pasteurizado. Si hay varias opciones dentro de un acuerdo y yo defino claramente en el acuerdo que puede haber esas opciones, no vale copiar y pegar texto, en cada DAC, o por ejemplo, un ejemplo muy claro que nos empezaremos a encontrar son las fechas de sacrificio. Si yo a un proveedor mío le indico que me diga la fecha de sacrificio, porque es un requisito de SP autocontrol, que cuando yo haga el certificado de exportación tendré que rellenar o cuando yo le suministre a mi cliente esas partidas tenga que decírselas, mi proveedor con cada DAC me tendrá que decir esas fechas de sacrificio, ¿vale? Pensar que todo lo que vosotros declaréis cumplimiento, valga la redundancia, lo tenéis que cumplir. No vale decir, yo declaro cumplimiento a estas especificaciones, pero cumplo solo una parte de ellas. No. Si se declara cumplimiento a algo, se tiene que cumplir. ¿Vale? Entonces, el contenido mínimo del SAE cambia principalmente porque aparece SP autocontrol. Sois vosotros, que lo podéis hacer ya, los que tenéis que adaptar el sistema a la versión 4. Los certificados irán cambiando progresivamente, pero cuando auditen el año que viene, si tenéis la auditoría en junio, pues seguramente cojan partidas que ya he suministrado después de febrero. Esas partidas ya tienen que estar expedidas conforme a fichas de especificaciones que estén adaptadas a la versión 4 y vosotros tenéis que garantizar que cumplir eso. Los acuerdos igual, o sea, tú los acuerdos los podéis cambiando ya. El hecho de que, y de hecho puedes suministrar mercancía en base a la versión 4 ya, si quieres. Al final vas a dar más garantía. Pensar que lo que se ha hecho es trasladar muchos requisitos de salud pública a SP autocontrol. Esto también tiene otra particularidad y es que va a haber muchos ASES de nivel 1 que pasen a nivel 2. Como sabéis, en el SAE tenemos tres niveles. Nivel 3, que exige sanidad animal, origen y trazabilidad, salud pública y SP autocontrol. Nivel 2, que quita sanidad animal. Y nivel 1, que solo tiene salud pública con atestación veterinaria. Pues al meter parte de la atestación veterinaria en SP autocontrol, es decir, que se verificará en la auditoría, habrá muchos certificados, sobre todo de productos lácteos y de productos compuestos, que pasen de nivel 1 a nivel 2. ¿Vale? Entonces, bueno, el SAE empezará a aplicar. También tenemos el cambio de Reino Unido, que parece que el 31 de enero va a efectuarse ya. No sabemos si de aquí al 30 de diciembre volverán a sacar otra nota y se retrasará o no, pero bueno, parece que ya está todo para salir. Entonces, bueno, eso. El contenido mínimo universal sois vosotros los que tenéis que adaptarlo. El autoprecintado también se habla de los nuevos grupajes. Vamos, había una nota interpretativa que ya se ha trasladado a este protocolo y nos especifica de una forma más detallada cómo se aplica el autoprecintado. Si yo hago el autoprecintado fuera de mis instalaciones y delego las funciones en un establecimiento con SAE, tengo que tener un acuerdo firmado con ellos. Si yo hago autoprecintado en un establecimiento que no tiene SAE, tengo que darle formación, tiene que haber evidencia de esa formación. Si yo hago grupaje en mi casa o hago un certificado de exportación con
que viene de varios establecimientos productores finales, podrán autoprecintarme cada uno de ellos y yo los certificados de exportación indicaré su precinto. Ya se define claramente cómo se hacen las pautas del autoprecintado. Pensar que el autoprecintado tiene muchísima trascendencia, porque es una función que se delega en la empresa. Entonces, tenemos que tener un control exhaustivo de qué precinto utilizamos, quién lo utiliza, porque hay países que exigen autoprecintado SAE y otros que exigen precinto oficial. Entonces, bueno, cuando es precinto oficial, va por veterinario oficial y si no, nos corresponde a nosotros. Tened también presente que si yo tengo SAE certificado y exporto a un país que exige la opción de precinto oficial para ASES de nivel 1, o sea, o para empresas sin SAE o autoprecintado para empresas que tienen SAE, si exige la opción, si permite la opción del autoprecintado, nunca me van a permitir poner un precinto oficial, me van a echar para atrás, ¿vale? Se define como tal. Por otro lado, las autorizaciones por terceros países. Se define claramente la actividad específica. Yo puedo estar autorizado para Japón, pero si tengo un matadero y una sala de despiece y solo tengo la actividad de matadero, si yo le suministro los jamones a un cliente, esa empresa no puede exportar la mercancía a Japón, porque el eslabón anterior no está autorizado como sala de despiece. Entonces, además de que estén listas del tercer país, tenemos que comprobar si están listas para la actividad que a nosotros nos aplica, o si el país tiene restricciones de producto para ese producto o para esa actividad específica en concreto, ¿vale? Eh, Esto ya se estaba haciendo, pero bueno, que tenemos que hacer hincapié en esto. Por ejemplo, no sé si era Argentina o no, Sudáfrica. Tiene listas en la misma lista se habla de porcino y de ave. Pues si tengo un proveedor que está para porcino y no está para ave, esa ave yo no la puedo exportar a Sudáfrica, ¿vale? Tenerlo presente. Después, ¿qué más? Modificaciones en las notas interpretativas. En referencia a las empresas de pescado, que creo que aquí hay algunas, se facilita bastante el sistema con la nota interpretativa 4. ¿Por qué? Porque no me obliga, digamos que me quita la obligación de tener que homologar como proveedores, según el anexo 2, a los buques pesqueros y a las lonjas. Se consideran como producción primaria, aunque tengan que estar en lista de los terceros países, como por ejemplo China. No se exige que tengan SAE para solicitar su inclusión en lista. Entonces el sistema se facilita muchísimo, ¿vale? Porque al final lo vais a gestionar como producción primaria. Obviamente tenéis que tener la información, la información de trazabilidad para poder comprobar que están en lista, para hacer la gestión como si fuese, digamos, un entrador de animales, pero no tenéis que homologarlo en base al anexo 2, ¿vale? Después, la nota interpretativa 6, sobre la que aplica a los traders y a los almacenes de producto final, establece ya adicionalmente que se tiene que indicar el país y el ASE al que se va a utilizar para exportar esa mercancía. Os pongo un ejemplo. Yo tengo una empresa que exporta yogures a Estados Unidos, pues yo tengo que indicarle que el producto es apto para Estados Unidos para el ASE 3074. Y si la mercancía es apta para diferentes destinos, tendré que indicarle eh, cómo le voy a informar para que él sepa a qué destino se apta la mercancía, ¿vale? Si solo es uno, no, pero si tengo varios, tengo que especificar esa información. Con los almacenes de productos final, igual, ¿vale? Al final es lo mismo que teníamos hasta ahora, solo que se incluye el requisito de indicar para qué ASE concreto va a ser la mercancía portable. A día de hoy no es obligatorio emitir DAC o sea, no se emiten DAC de esta mercancía que se suministra a exportadores, pero sí que es recomendable que podáis trazar con el acuerdo que tenéis firmado, ¿vale? Ya sea por la documentación de salida o como vosotros consideréis. Y por otro lado, tenemos la nota interpretativa 10 para las maquilas. Aquí se especifica lo que os comentaba al principio del acuerdo A3, que es la idea más fácil o el sistema más fácil para poder homologar a esos operadores comercializadores y considerar al proveedor de servicio, es decir, al matadero, como proveedor directo de la sala de despiece. Y el sistema se simplifica muchísimo. ¿Que yo no lo quiero hacer así? Pues me complico muchísimo la vida. Al final sois vosotros los que tenéis que definir cómo vais a trabajar en vuestra casa. Lo mismo que con los proveedores sin SAE certificados. ¿Quieres trabajar con proveedores sin SAE certificados? Perfecto. Pero hacer una homologación
es mucho más tedioso que trabajar con proveedores ISAE. Hay que hacer auditoría in situ, bueno, todo lo que sabéis en referencia a ese procedimiento. Y también se define otra vez el procedimiento de gestión simplificada para las maquilas. En SAE hay dos opciones, o anexo 2 para maquila o gestión simplificada. Anexo 2 no es servicio, anexo 2 es cliente-proveedor. Si yo homologo a una empresa en base al anexo 2, me estoy yendo a un acuerdo cliente-proveedor. Y si me voy a un acuerdo de gestión simplificada donde solo aplicarán requisitos de origen y trazabilidad y SP autocontrol, pues me voy a un acuerdo de servicio, ¿vale? Esto se define en la nota interpretativa 10. Y después pensar que todo esto, tanto la clasificación de las no conformidades como todos estos requisitos, entrarán en vigor a partir del 1 de febrero de 2024. ¿Qué quiere decir esto? Que las sustituciones que yo tenga anteriores al 1 de febrero de 2024 no aplican, ¿vale? Porque no se aplicarán los criterios del protocolo. Pero todo lo que pasa a partir del 1 de febrero del 2024 ya será de aplicación, ¿vale? Entonces, vamos a seguir para que nos dé tiempo de resolver alguna duda. Bueno, por nuestra parte, muchas gracias. Esta es la última diapositiva. Ahora aprovechamos para resolver algunas dudas si queréis y le doy el paso a Carmen. Espero que os haya quedado un poco claro. Ya digo, al final en este tiempo es imposible que se puedan explicar todos los cambios porque son bastantes, pero que os haya quedado un poco más claro qué es lo que viene, en qué tenemos que hacer hincapié y bueno, desde A Plus creo que hay también bastantes formaciones, no sé si os habrá pasado Carmen información o no, pero vamos, donde se puede profundizar más. Pues Carmen, muchas te dejo gracias. la... Muchas gracias. Vamos, yo creo que ha llevado un ritmo bastante bueno y creo que ha habido un nivel muy, muy bueno de profundización, a pesar de que el webinar es corto. Pero bueno, ya sabéis que ahí tenéis mis datos de contacto. Podéis coger un pantallazo. De todas formas, os haremos llegar la presentación, ¿vale? Para que la tengáis también y podéis consultarla. Y bueno, para todo lo que sean dudas y consultas con respecto a lo que hemos tratado hoy, por un lado creo que, Ana, supongo que no, que estás por ahí. No sé si habíamos comentado que Sí, aquí estoy aquí. vale, habíamos comentado que íbamos a abrir los micros los últimos 10 minutos para que podáis Sí, lo plantear que preguntas queráis, o si de no, a Carlos. través del chat y yo voy leyendo las cuestiones. Vale, sí, pues Ya, mira, de ahora hecho, mismo aquí acaban de plantear una tenemos pregunta. una, exacto. A ver, Lucía, un momento. La Una leo en voz pregunta. alta para Vale, Venga. Nosotros matamos en mataderos autorizados para varios países. Parte del proceso de salado curación de piezas, como jamones o paletas, se realiza en otra empresa que está autorizada para menos países. La pregunta es, ¿tenemos que hacer algo adicional o con el DAC que nos emite directamente el matadero es suficiente? bueno, al final, si tú tienes un matadero que está autorizado para 10 países y una sala de piezas que está autorizada para 5, no puedes tener una única ficha de especificaciones. O sí, puedes tener una única ficha de especificaciones con esos 5 países, pero no puedes declarar cumplimiento a todos los que el matadero te garantiza porque pasa por un eslabón anterior que no está. Al final tendrás que ver los países de destino a los que tú vas a exportar qué requisitos tienen para ver si el matadero o la sala de piezas te tiene que empezar ya a dar información sobre esa mercancía. Y seguimos también con Lucía Molinillo de Agritez. Comenta que no le queda muy claro el tema DAC. Dice, creo que he escuchado que debe aparecer la fecha de sacrificio o tiempo de curación de cada producto. Depende. Depende, Lucía. O sea, al final tú tienes que analizar qué es lo que piden tus países o qué es lo que pide tu cliente. Hay países que exige que venga la fecha de sacrificio y otros que no. Si tú en el acuerdo con tu proveedor ya le estás diciendo como requisito de SP autocontrol que te diga la fecha de sacrificio de los animales, pues él te lo va a tener que decir. Y pensar que el DAC puede ser un conjunto de documentos, no tiene por qué ser un único documento, pero tiene que llegar junto con el DAC, ¿vale? Entonces, esa información tú tienes que analizar qué es lo que piden tus países para poder trasladarla a tus proveedores. ¿Alguna pregunta más? Bueno, en cualquier caso, como decíamos, ¿vale? Mientras igual alguien está redactando o está pensando alguna pregunta, O si no, a lo mejor que lo digan en alto y ya está. o que activen el micro también, que lo digan, ¿vale? Como resulte más cómodo. Dejamos mis datos de contacto que yo filtro directamente las consultas que podáis tener
para Carlos, porque bueno, como sabéis, él es auditor y suele estar auditando, entonces es más complicado, ¿vale? Yo estoy a vuestra disposición José Carlos pregunto a dice que José si podéis Carlos si abrir puede el abrir el micro. micro. ¿No lo pueden abrir ellos? ¿Quién es José Carlos? Ah, solo hay uno, vale. José Carlos, también Sí, está Rocío. haciendo Rocío una pregunta. A mí no me deja desactivarlo, ¿eh? ¿No te deja desactivar el micro? No. No sé si nosotros como panelistas quizás. No me deja. Mm, José Carlos, puedes... Me deja, no sé por qué. Bueno, si no me llamas por teléfono, José Carlos, que... Sí, Rocío, estoy viendo tu pregunta en el chat. Espérate un momentito que no te veo, José Carlos. Ya no aparece. ¿Ahora sí me oís? Ahora Sí, sí, sí. sí. Vale. Bueno, no, es que estoy con la tablet y me resulta bastante complicado escribir, por eso el pediros a ver si me podíais abrir el micrófono. A ver, al final lo que estoy viendo es que lo que se multiplica por mucho es el tema de documentación. Nosotros prácticamente todos los procesos, todas estas novedades, hay muchas de ellas que incluso las llevábamos ya aplicando bastante tiempo porque al final creemos que, Perdona, José Carlos, ¿qué empresa soy? ¿A qué os dedicáis? distribuidoras Arota de carnes, Vale, que estáis en Cardeña. No, ¿dónde estáis vosotros? Villanueva de cerquita, en Villanueva de Córdoba. En Villanueva, sí. ¿Vale? Entonces, al final, bueno, esto es lo único que lo que veo es que al final, pues bueno, poco a poco, pues se va adaptando todo lo que son los requisitos y en los nuevos protocolos y tal a lo que entiendo que debería de ser o lo que es el espíritu de la norma cuando surgió, en definitiva, ¿no? Ujú. Sí es verdad que, por ejemplo, con el tema de fichas de especificaciones y acuerdos, según cuentas, parece que se va a multiplicar mucho nosotros el tema documental, porque nosotros teníamos No, agrupadas muchas fichas de especificaciones. pero es que eso siempre da error, José Carlos. Al final, cuando tú analizas el sistema y lo hagas como quiere el protocolo, vas a trabajar la mitad. Lo que pasa es que al final tú no puedes declarar cumplimiento a una ficha de especificaciones que no cumple. Entonces, sí que estás obligado a hacer un análisis de qué parte de tu ficha, o sea, esa es la función del SAE, que tú agrupes Sí. los SAE, los ASES que tú puedas garantizar. Al final no va a cambiar nada que tú tengas una ficha que tengas tres. El número máximo de ejercicios de trazabilidad a realizar en una auditoría, como mucho, son tres, siempre. ¿Vale? Salvo que tengas línea de Sí, producción bueno, adicionales a partir de tres. a todo, Entonces, cuando tú clasificas mercancía conforme a una ficha, tú sabes que esa mercancía es susceptible de ser exportada a cualquiera de los ASES que tú tienes en esa ficha de especificaciones. Si eso no es así, el sistema está mal montado. Desde el punto de vista de la norma. Ahora, vale. si tú eres capaz de justificarlo, perfecto. No, lo que me refiero es que, por ejemplo, había muchas cuestiones que al final terminábamos supliendo con lo que son los acuerdos que al final termina firmando con los proveedores. A ver, nuestro caso es relativamente fácil en el sentido de que nosotros, bueno, somos sala de despiece y al final trabajas con DAS que vienen de proveedores bueno, porque en el 99,9% de los casos, pues tienen SAE, ¿vale? Eh, pero sí es cierto que lo poquito que hacemos nosotros en lo que se refiere al aspecto documental, pues bueno, pues hay cuestiones que dice, bueno, si nos ponemos como tú bien dices, a ir creando fichas de especificaciones en función de los restrictivos que puedan ser los destinos a los cuales nos vayamos, podamos dirigir esa mercancía, eh, eh, ¿qué es lo que ocurre? Pues que genera una cantidad de Pero documentación sí, que al final, José Carlos va a tener tres fichas como mucho. Una con sanidad animal, otra con un establecimiento en lista y otra de nivel 2. O sea, es que, o sea, al final dices, pues mira, es que yo casi todas mis exportaciones, no conozco el sistema, pero casi todas mis exportaciones van a Cuba. Pues si tú al final Cuba te pide poco, cogerás la mercancía que te cumple la ficha que tiene pocos requisitos. Si tú vas a México, que tiene un matadero, te pongo un ejemplo, ¿vale? Vas a México, que tiene solo un matadero que está autorizado para México y tu volumen de mercancía en ese caso es mucho menor, pues tendrás que coger la mercancía que tienes clasificada conforme a la ficha de México para exportar a México. Es que al final, si no, el sistema no tiene mucha validez. Cuando a ver, analizas, habrá que darle cuando una vuelta. analizas, cuando analizas se te queda súper simplificado. Yo he visto sistemas que han pasado a tener, no sé, bueno, para empezar eran mataderos que consideraban 50 ases y no exportaban nunca. Si tú no exportas no tienes que considerar ases, considerarás los requisitos de tus clientes, ¿vale? Pero al final el sistema está pensado para que
vosotros en la medida de lo posible trabajéis menos. Lo que pasa es que seguimos con el concepto de ficha de especificaciones, dándose la ficha entre las empresas. La ficha es algo interno vuestro. No se lo tenéis que dar ni a vuestros clientes ni a vuestros proveedores. Lo que tiene que garantizarte un proveedor son requisitos. Y tú le tienes que decir, quiero origen España, quiero estas 10 enfermedades de porcino, que no hay más, y quiero que la mercancía venga de establecimientos autorizados para Japón. Se acabó. Entonces, al final, todo se simplifica. ¿Qué pasa? Que falta análisis en muchos casos. No se simplifica o no, quiero decir, en el momento que entran en juego, por ejemplo, temas de listas, de estar incluido en o no estar incluido en, bueno, pues ahí empieza a segregar mercancía y empieza a diferenciar mercancía. Si a eso le añades, que te digo yo, vamos a hablar de requisitos de salud pública, como es tiempo mínimo de, por ejemplo, de mercancía en congelación a X DSP temperatura. autocontrol. DSP autocontrol. Pero esos requisitos de DSP autocontrol pasa un poco como los requisitos de salud pública de antes. Si tú vas a exportar esa mercancía a un país que no tiene ese requisito de DSP autocontrol, yo no te lo voy a valorar. ¿Por qué? Porque no te aplica, porque pensás que es un poco el tratamiento que había antes para salud pública. Si yo exporto a un ASE que requiera atestación, solicito la atestación. Si no, no. Pues con salud pública pasa lo mismo. Si yo voy a exportar a un país que me pide que la mercancía esté a menos 18 grados 3 semanas, por ponerte un ejemplo, si yo estoy haciendo la exportación a ese país, lo comprobaré. Que no, pues no lo compruebo. Ahora, si mi cliente me lo está pidiendo, sí que se lo tengo que dar, porque yo no sé si la mercancía la exportará o no. Bueno, a ver, habrá que darle una vuelta a todo esto. Sí, esto es empezar a rodar. Y ya está. Muy bien, venga, gracias. Nada, nosotros. Voy con la siguiente consulta, que es de Serricamp. Comenta que dice, la formación que ofrecéis para diciembre y enero profundizará en los diferentes sectores para conocer qué cambios nos afectan en concreto. Sí, bueno, al final son formaciones generales y se hablan de todos los sectores, de todos los alcances. Al final, el SAE es un sistema muy dinámico que aplica por igual a todas las empresas. Entonces, tanto a una láctea como a una empresa de producto compuesto, como a una empresa de, no sé, de carne, te van a aplicar prácticamente los mismos cambios. Sí que es verdad que al final, para ver un cambio más específico en la propia empresa, con sus ASES, la que verá qué cambios tiene, pero en esa formación se explica cómo buscar los cambios y cómo ver qué aplica en cada caso. Otra pregunta es si esta formación que estáis comentando va a ser online como hoy. Sí, son online. El formato es el mismo, ¿vale? A través de aula virtual, lo hacemos normalmente a través de Teams, pero se hace en tiempo real, bueno, como hoy exactamente, ¿vale? Para que podáis hacer todas las preguntas que queráis. Se hacen además también muchos ejercicios, se ponen muchos ejemplos, ¿vale? Ya os mandaré toda la información, ¿vale? Le pasará a Ana el listado para poder haceros llegar toda la información y, bueno, como tenéis mi contacto también, pues lo que necesitéis, ¿vale? Pregunta de Rocío de Serricán. Dice, tengo entendido que por lo menos 2 comunidades autónomas utilizan un modelo de DVR diferente, como nos pasa en Andalucía. ¿Se mantendrá dicho modelo de DVR que hace Sí, el veterinario de explotación? sí, o sea, igual. O sea, al final, ¿a qué se refiere con los DVR? Se refiere sobre todo a las comunidades que tienen veterinarios habilitados, ¿vale? Como por ejemplo Navarra o aquellas comunidades que no viene por un modelo específico, que comprobéis que ese modelo que os mandan es correcto, ¿vale? Pero sí, no, los DVR no va a haber. Vale, pues ya no hay más preguntas. Pero son las 1:30 clavados tiempo. Vale, bueno, pues daros las gracias a todos los asistentes y comentaros que os vamos a mandar la presentación y también el enlace a la grabación que estará disponible en Trade TV, ¿vale? Cualquier cuestión que tengáis, ya sabéis, pues directamente con Carmen Rodríguez o me lo planteáis a mí, yo se lo hago llegar a ellos, ¿vale? Bien. Muchas Podemos gracias a llegar Plus. también, discúlpame, Ana. Bueno, darte las gracias a ti y a Trade por permitirnos organizar esta jornada. La verdad que ha sido, creo, muy provechosa, Sí, un placer trabajar con vosotros. Y bueno, comentarle también a los alumnos que les vamos a hacer llegar un formulario de satisfacción, ¿vale? Que sea satisfacción, sí. muy breve, muy rapidito, pero bueno, nos ayuda mucho para todo lo que es la organización y el seguimiento de este tipo de acciones formativas, que es muy importante
valorarla y saber el calado que han tenido. Espero que os haya gustado la jornada, el webinar y bueno, estamos a vuestra disposición. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.